que comenzamos en el capítulo 5. Terminaremos con este sermón, en el cual comenzamos con las bienaventuranzas. Sígame la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Mateo capítulo 7, 24 al 29. Leo la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar una vez más. Padre nuestro, hemos cantado tu palabra, hemos leído tu palabra, oh Dios del cielo, y aquí estamos ante tu presencia solo por tu gracia y por tu misericordia. Damos gracias, Señor, por los hermanos y amigos que hoy nos visitan, que tu gracia sea con todos ellos y con nosotros, que tu palabra sea exhortándonos, animándonos, consolándonos, ayudándonos en esta carrera, y no solo de comenzar la carrera, sino de terminar la carrera. Señor, ayúdanos a tener un buen final de esta carrera. Ayúdanos, Señor, a colocar nuestra mirada en el reino de los cielos, a hacer tesoros en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Señor, es tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, convenciéndonos. Por ello te damos muchas gracias, porque nosotros solo somos barro, Señor. David se consideraba gusano. Señor, barro en tus manos, un vehículo en tus manos. Te rogamos que nos ayudes a hacer esa luz y esa sal en medio de este mundo que está bajo el maligno. Ayúdanos a alumbrar, y sabemos que es solo tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas. Es que nos ponemos en este tiempo en tus manos, Señor, porque reconocemos, como el apóstol Pablo decía, para esto, ¿quién es suficiente? Es solo tu gracia. Nadie es más grande, Señor, aquí. Solo somos ovejas de tu prado, redimidos por tu gracia y misericordia. Así que ayúdanos, oh Dios del cielo, ahora a explicar tu palabra, y que tu Santo Espíritu la aplique poderosamente a nuestras vidas, trayendo ese consuelo y ese ánimo que necesitamos para terminar esta carrera. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Acabamos hoy el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, conocido Sermón del Monte, las leyes del reino de los cielos, y vamos a ir explicando la palabra de Dios como lo hacemos expositivamente, versículo a versículo. Entonces le invito para que nuevamente se ubique allí en Mateo capítulo 7 y en los versículos para que lo estudiemos. El Sermón del Monte, y aquí en este caso lo que le podríamos titular la casa edificada sobre la roca o los dos cimientos. La casa edificada sobre la roca o los dos cimientos. Vamos a estudiarlo en tres puntos. El primer punto es la casa sobre la roca, luego tenemos la casa sobre la arena, y luego vamos a ver como tercer punto la autoridad de Jesús. Sin embargo, aunque lo que nos deja ver el texto, dos constructores tienen una diferencia tan notable, o sea, nos deja ver dos constructores que tienen una diferencia tan notable. Superficialmente tienen mucho en común. Ellos a manera externa tienen mucho en común. Cada uno está edificando una casa. Cada uno edifica una casa. Los dos constructores tienen en común que levantan sus viviendas, y aparentemente es en un valle que tiene como un río que está seco, casi seco, que no
ofrece ningún peligro para ninguna de las dos construcciones. Y hasta aquí todo está muy bien. Nuestro Señor terminó el Sermón del Monte con una aplicación que penetra hasta lo más íntimo de la conciencia. Después de hablar de los dos caminos, las dos puertas, los falsos maestros y pastores y profetas que hoy no hay profetas, pasa a tratar a los falsos discípulos. Si se podría llamar discípulos a ellos aquí. Solamente vemos que hay uno solo. Y es verdad que así ocurre con la gente, incluyendo a los que estaban oyendo el discurso de Cristo, a los que hoy en día o en el día de hoy leen, escuchan y se parecen mucho porque no vemos la diferencia, pero no practican. Y es que debemos entender que para que un alma se salve se requiere de mucho más de lo que mucho más comúnmente se cree. Está bien que hayamos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está bien. Está bien que poseamos un conocimiento de las principales doctrinas de la Biblia, como son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible o llamamiento eficaz, o la perseverancia de los santos. Todo eso está muy bien. Y también está muy bien que tal vez queramos enseñar a otros y seamos maestros de nuestros semejantes o de nuestro prójimo. Judas hacía todo ello. La pregunta que surge es: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios el Padre? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios el Padre? Pareciera. Pero la pregunta que sigue allí es: ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has arrepentido verdaderamente de que eres un pecador? O sea, tienes doctrina, has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ¿te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? ¿Crees con sinceridad y llevas una vida humilde, santa, en esa batalla que tenemos? Como cantábamos el último himno, dura es la lucha. ¿Llevas una vida humilde y santa? Mira, si así no es, a pesar de todas tus protestas, si así no es, no entraremos o no entrarás en el cielo. No entraremos en el reino de los cielos y oiremos las terribles palabras que ya estudiamos. Nunca os conocí. Nunca os conocí. En el día del juicio que vendrá, se revelará a la verdad cosas muy extrañas. Cosas muy extrañas. Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, en una de sus reflexiones, él supuso que en el cielo habrían tres grandes sorpresas. La primera sería él mismo. La primera sorpresa sería él mismo estar allí. La segunda sorpresa sería encontrar personas que él nunca imaginó que estarían allí. Y la tercera sería no encontrar a la gente que él imaginó que estaría allí. Aquí se nos presenta un cuadro notable de dos personas, de dos clases de oyentes que se dicen llamar cristianos, pero prácticamente descartaríamos a uno. A la primera, o sea, a los primeros pertenecen los que oyen y practican. O sea, la primera clase de cristianos son los que están escuchando y practican. Y la segunda, porque este texto tiene mucho en común, ambos oyen, ambos están construyendo una casa y sobre ambos vienen corrientes, sobre ambos vienen vientos, sobre ambos vienen ríos. La situación es la misma. La situación es la misma, pero los segundos que oyen, lo mismo que están oyendo los primeros, los segundos no practican. No practican. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a reconocer que hay dos tipos de personas y que solo uno gozará de la vida eterna. Eso es lo que vimos. Solo uno, solo el que se esforzará a entrar por la puerta estrecha y que andará por el camino angosto. Solo uno.
Solo uno. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a diferenciar entre árboles que dan buen fruto y árboles que dan mal fruto. Pero todos son árboles que vienen de la misma raíz, doctrina. Pero uno da mal fruto, el otro da buen fruto. Nos enseñó a diferenciar entre el camino amplio y el camino angosto. El camino amplio, todos van por él, es muy fácil, es muy cómodo, pero es como un embudo. Boca grande, final estrecho, porque llegas con el fin al infierno. Y es bien estrecho y tortuoso por la eternidad. Y nos enseñó hoy, nos va a enseñar hoy, entre dos constructores. O sea, Jesús estaba hablando a un pueblo que manejaba la agricultura, la construcción, y sabían que era vivir al lado de ríos y valles, y sabían que era construir casas que resistieran cualquier crecida del río, o una tormenta de arena, o una tormenta de viento. Entre estos dos constructores nos muestra que hay uno insensato y hay uno sensato. Hay una versión de la Biblia que lo llama al que no es sensato, lo llama tonto. Dice, es un tonto. ¿Cómo te ocurre construir sobre la arena? Así lo dice, le llama la Biblia, tonto. Estas palabras nos obligan a no dar por sentado que todo está bien. O sea, estas palabras nos obligan a que no podemos dar por sentado que todo está bien. Hombre, yo oro por las personas y se sanan. Entonces yo estoy bien, pero estoy viviendo en fornicación. Hombre, yo todo lo que digo se cumple, parezco profeta, pero eres un mentiroso, un ladrón. O sea, no todo está bien. Y aparentas una cara de piedad. No todo está bien, no puedes dar por sentado que todo está bien. Mira, Santiago capítulo 1, verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la sola escritura, la de la libertad, y persevera en ella, ese es el que construye sobre la roca. Dice, no siendo oidor olvidadizo, ese es el que construye sobre la roca, sino hacedor de la obra. Está hablando Santiago. Este será bienaventurado, este será feliz, este será dichoso en todo lo que hace. Son palabras de Santiago. Ahora vayamos a nuestro primer punto. Los que construyen sobre la roca. Y quiero que me sigan el Evangelio en el versículo 24. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, dice cualquiera. Hay otra versión que dice por tanto, porque conecta. Dice por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras? Son la escritura. Hoy sería para nosotros todo el consejo de la palabra de Dios, los 66 libros. Dice, todo el que oye, cualquiera, o por tanto, el que me oye estas palabras y las pone por práctica, es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Verso 25 dice, vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y la azotaron. Y esto es muy lindo que el Señor lo diga. ¿Por qué? Porque en este mundo caído, estas tormentas, estas lluvias representan a toda esa opresión, representan a todas esas situaciones difíciles. Y vienen sobre aquella casa. Con todo, lo más hermoso y poderoso es, con toda esta presión, con toda esta dificultad, la casa no se derrumba. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca. Y entiéndase aquí, que a través de todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, vamos a ver a Dios como esa roca y a Cristo como esa roca sólida. Entiéndase aquí que la roca es Cristo. Aunque es sensato, de una manera natural, construir una casa en una buena edificación, espiritualmente la mejor edificación que tiene el creyente es edificar sobre Cristo, sobre la roca, que es Cristo. El que oye los preceptos, o sea, los mandamientos de Dios, y los practica es como un hombre prudente que edifica su casa sobre una roca. ¿Y qué resulta de ahí? ¿Qué resulta de ahí? Que a la hora de la prueba, porque va a venir la prueba, a la hora de la prueba, su religión, su cristianismo no lo abandona, porque él está predicándose a su mente, a su corazón, la palabra de Dios. O sea, su cristianismo no lo abandona. ¿Acaso las tormentas no son representadas por enfermedades, pobrezas, desengaños, pesares, mucho dolor?
que viene sobre el creyente, pero vamos a ver que también viene sobre el que no cree o el que aparenta creer. Todo esto viene sobre ellos como tempestades, y aún las mismas tempestades naturales vienen y acaban y arrasan con los bienes materiales de esta tierra. Todo esto produce desengaño, mas en el creyente hay gozo. En el creyente hay gozo. Es algo sobrenatural. En el creyente hay gozo. Su alma se goza, su alma está en calma, llena de consuelo. Puede haberle costado muchos afanes y muchas lágrimas, pero su alma está llena de consuelo. Porque ¿dónde está su corazón? Ahí está su riqueza. Su alma está llena de consuelo. Al creyente, el echar estos cimientos de una buena doctrina bíblica, de una buena religión, le ha costado trabajo, mas su trabajo no ha sido en vano. Su trabajo no es malo, porque después va a cosechar buenos frutos. Después va a cosechar buenos frutos. Y si no lo haces, y si Dios no lo permite aquí en la tierra, en el reino de los cielos sí. En el reino de los cielos sí. La religión bíblica es la que puede hacer frente a todos los contratiempos que este mundo propone, que son representados aquí como la lluvia, los ríos, las crecientes y los fuertes vientos. Todo esto son las pruebas. Cristo está puesto como esa roca, como ese cimiento, y toda otra cosa fuera de Cristo es arena. Toda otra cosa fuera de Cristo es arena, y es importante aclarar algo. Este hombre prudente no se contenta con que se le exhorte al arrepentimiento solamente. Este hombre prudente tiene fe, porque Dios le ha dado ese don de la fe. Este hombre prudente vive una vida santa, porque él mortifica el pecado que vive en él y mora en él cada día. Este hombre prudente vive una vida santa. Este hombre prudente se arrepiente todos los días. Este hombre prudente se arrepiente. Este hombre prudente cree, porque Dios le ha dado la capacidad de creer. Este hombre prudente deja de hacer lo malo y aborrece todo lo que es pecaminoso y practica lo que es bueno. Este hombre prudente oye y ejecuta la palabra de Dios. Como ya lo dije, Santiago, el hermano medio de Jesús, en el capítulo 1, verso 22 dice: no os contentéis solo con escuchar la palabra, pues si así os engañáis a vosotros mismos. Dice Santiago, llevadla a la práctica. Llevadla a la práctica. No se contenten, no sean de esos bienaventurados que dicen: no, bienaventurado el que lee y el que escucha, pero si no la practicas, no eres bienaventurado. Y no estás cimentando sobre la roca. Algunos construyen sus esperanzas en la prosperidad mundanal, sus esperanzas en las cosas de este mundo, y tenemos de ser equilibrados y pedirle mucha sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque muchos otros construyen su esperanza en una profesión externa, y no está mal. Mientras que estemos en este mundo debemos prepararnos, debemos formarnos, debemos estudiar, pero no que Dios esté en primero de todas estas cosas. No está mal ser abogado, no está mal ser arquitecto, no está mal. Todas estas profesiones externas no están mal, pero si Dios no está en ellas, es una construcción sobre arena. Es una construcción sobre arena. Aún aquellos que profesan una aparente religión, si no está basada en Cristo, también es una religión de arena. También es una religión de arena, pero todo eso va a ser arena. Demasiado débiles para soportar una tormenta. Demasiado débil para soportar una tormenta. Y esto nos conecta a nuestro segundo punto: los que construyen sobre la arena. Vamos a mirar los que construyen sobre la arena. Es increíble porque estos que construyen sobre la arena, lo que Jesús está enseñando aquí, son aparentes cristianos. Son aparentes cristianos, porque los que están en el mundo, pues ya están en el mundo y son del diablo, porque así lo llama la palabra de Dios, porque las cosas del diablo son las que quieren hacer. Pero estos aparentan, estos tienen una batalla muy fuerte, aparentan y tienen alguna gracia porque hacen milagros en el nombre de Dios. Y estos son los que construyen sobre la arena. Mateo, sígame allí en Mateo 7, verso 26. Miren la similitud que tiene el pasaje. Estos que construyen en la arena, miren cómo se parece al primero. Dice
26, pero todo el que me oye, o sea, a él también se le está exhortando, a él también se le exhorta a que escuche, pero todo el que me oye estas palabras, y ahí la diferencia, y no. O sea, oye pero no las pone en práctica. Este hombre es un tonto, este hombre es un insensato, este hombre construye su casa sobre la arena. Verso 27, mire la similitud con el hombre que construye sobre la roca. Viene lo mismo, viene la lluvia, crecen los ríos, soplan los vientos, golpean tu vida, golpean tu casa. Es igual. Aquella casa es diferente a la otra. ¿Por qué? Porque esta se derrumba. Todas tus esperanzas estaban puestas en tu hijo, todas tus esperanzas estaban puestas en tu carrera, todas tus esperanzas estaban puestas en el ahorro, o sea, no está mal hacer eso, pero tu cimiento debe ser Cristo. Tu cimiento debe ser Cristo. Aquella casa se derrumbó y termina diciendo el texto, fue grande su pérdida, grande su ruina. Grande, o sea, es grande, ¿por qué? Porque va a ser muy tarde cuando ya no puedas ir al reino de los cielos, como el rico opulón. Allí en el infierno ya no podría. Y allí este rico quería hacer de todo. Quería evangelizar, quería orar, allí quería hacer todas las cosas. Pero ya no puede. Fue tarde, fue grande su pérdida, fue grande su ruina. Y Jesús dice, y es que el que oye los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, y no los practica, es como este hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Se contenta con oír y aprobar, pero no da pasos más hacia adelante. Hubo un tiempo que yo trabajaba en el taxi y toda la gente creía ser cristiana. Ay, y los otros eran tan lindos, ay, tan bonitos, pero no pasan de allí. No pasan de allí, no dan un paso más hacia adelante. Lisonjean con creencias de que su alma está bien, porque eso es un engaño. Lisonjean creyendo que su alma está bien para con Dios, porque creen hacer algo aparentemente bueno. Ellos abrigan ciertos sentimientos de piedad, pero no los tienen. Ciertas convicciones, ciertos aparentes deseos espirituales correctos, pero no los tienen. Y creen que eso va a ser suficiente. Pero nunca, estas personas que aparentan esa piedad, nunca se apartaron de su pecado. Nunca se apartaron de esos pecados ocultos que Dios los conoce. Nunca rompieron los lazos que los ligaban al mundo, porque el amor al mundo es enemistad contra Dios. Ellos nunca rompieron esos lazos, nunca se acogen a Cristo, nunca tomaron la cruz para seguirle. Todo lo que ellos hacían es escuchar la verdad y no más. Tremendo. Todo lo que hicieron fue escuchar la verdad, pero no lo pusieron en práctica. ¿Eso es verdad? ¿Qué le sucede a este hombre, mujer, joven, niño, que escucha la verdad y no la pone en práctica? Todo hombre, mujer, niño, joven, que escucha la verdad y no la pone en práctica, que su religión lo abandona. Cristo lo abandona. En la primera borrasca que le sobrevenga, en la primera situación difícil, por falta de la palabra de Dios, cuando tiene la mayor necesidad de ella lo deja. Como un barco echado a pique sobre un banco de arena, o sea, donde no se puede mover. Ahora, no es que la palabra de Dios lo deje. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Sabía que era verdad, pero nunca la tuvo. Muy cierto es que poco vale lo que poco nos cuesta. Como lo dicen de una manera u otra, dicen, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Una religión que no nos cuesta nada y que solo consiste en oír sermones, resultará al final ser inútil. Ser inútil. Pueden ser muy buenos, pero son inútiles. Hechos capítulo 17, verso 11 dice,
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y estos eran los cristianos de Berea. Ellos salían de la reunión en estas sinagogas, iban y verificaban con la palabra de Dios si lo que les estaban diciendo era así. Y estos eran más nobles. Y lo podríamos comparar. Estos eran los que construyen sobre la roca, sensatos. Estos eran más sensatos. Estos eran más nobles porque ellos siempre verificaban que todo fuera así y lo ponían en práctica. Ahora miramos nuestro tercer punto, la autoridad de Jesús. Esto sorprendió a todos. Jesús, no sé cuántos días fueron allí en el Sermón del Monte, pero esto sorprendió a todos los que lo escuchaban. Estaban acostumbrados a escuchar a escribas y fariseos que hablaban solo de las tradiciones y lo que decían los ancianos. Y esto dejó a todos atónitos. Verso 28, síganme en la palabra de Dios, verso 28 y 29, dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, porque ellos enseñaban tradiciones. Marcos capítulo 7, verso 3, nos cuenta que los fariseos y todos los judíos se aferraban a las tradiciones de los ancianos. Y una y otra vez iban a Jesús: tus discípulos no hacen como dice la tradición. Y Jesús los llevaba a la sola escritura, a la sola palabra de Dios. Pero es que la tradición dice esto. Y Jesús iba a la escritura. Yo me acuerdo en su momento, y todavía lo hay puertas que dicen: aquí somos católicos, apostólicos, romanos. No saben lo que están por tradición nomás. Mera tradición. Nuestro Señor Jesucristo habló en su propio nombre y bajo su propia autoridad. Algo muy distinto a la mayoría de los maestros. ¿Y saben por qué? Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Y por eso hablaba con esta autoridad. Y ellos mismos la percibieron. Ellos mismos vieron esta autoridad. Las multitudes se quedaron atónitas, dice una versión de la Biblia. Otras dicen que ellas se quedaron sin poder, eran atónitos, abrumados, perplejos de ver la autoridad con que Dios hecho hombre hablaba. Ellos se quedaron llenos de admiración. Y todas estas traducciones bíblicas ayudan mucho y muestran que a Cristo genera este asombro. No fue solo una experiencia momentánea. Esto les duró largo rato a todos. Les duró largo tiempo el ver la autoridad con que este hombre predicaba y enseñaba las Escrituras. La parábola de los constructores, prudente y insensato, sirve como conclusión del Sermón del Monte. Sirve como una buena conclusión. ¿Por qué? Porque son los 10 mandamientos a profundidad. Son los mandamientos a profundidad. Y por eso dice: cualquiera que oye y pone en práctica esto. Son los mandamientos a profundidad, porque el Sermón del Monte ilustra la absoluta necesidad de cumplir toda la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios. Esto es, todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Resumamos lo que vimos en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte vimos que Dios nos llama a ser sal. La sal es la que preserva. En el Sermón del Monte, Dios nos llama a ser luz, que alumbra este mundo que está en oscuridad. En el Sermón del Monte, Jesús, que es Dios, nos habla de la ley, de los mandamientos. Jesús nos habla de la ira. Jesús nos habla del adulterio. Nos habla del divorcio. Jesús nos habla de los juramentos. Jesús nos habla del amor hacia los enemigos. Nos habla de la ofrenda, cómo debemos ofrendar. Nos habla de la oración. Nos habla del ayuno. Nos habla de hacer tesoros en el cielo. Nos habla de las riquezas.
nos habla del afán, nos habla de la ansiedad, nos habla del juzgar a los demás, nos habla de la regla de oro, nos habla de la puerta estrecha, nos habla de los frutos, nos habla de los dos caminos, nos habla de dos puertas, nos habla de los dos cimientos. Todo esto lo vimos en el Sermón del Monte. Y todo esto lo habla Jesús con autoridad. Mateo capítulo 5, verso 18 nos dice: de cierto, esto es una afirmación de Jesús, hablándonos con qué verdad tan tremenda habla. De cierto, porque su mensaje venía directamente del corazón y la mente del Padre. Él no estaba hablando cosas de sueños, ni de visiones, ni de que abrió la nevera y una lechuga le habló. No, él estaba hablando de lo que el Padre le dijo que hablara. Juan capítulo 8, verso 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, que es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que yo sueñe, ni lo que yo sienta, solo la Escritura. Solo la Escritura. Así termina el célebre Sermón del Monte. Fue predicado para nosotros, es provechoso para nosotros, así como para los que lo oyen. Si lo miramos con indiferencia, tendremos que dar cuenta de ello en el día final, en el día del juicio final. Juan capítulo 12, verso 47 dice: si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien le juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero, dice en el verso 48, el que me rechaza a mí y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Porque mucho se te llamó. Esta palabra lo condenará en el día final. Hermanos y amigos, así también para todo oidor del Evangelio nos llama a ser prudentes y no necios, no tontos, prudentes. Ciertamente, una verdad que nos deja ver el texto es que van a llegar las pruebas, van a llegar las crisis, van a llegar los momentos difíciles. Es más, estamos pasando por situaciones muy difíciles. Van a llegar y van a acechar contra nuestra casa. Van a llegar. Vienen de diversas formas. Vemos que en Génesis Dios probó a Abraham. En Génesis Dios probó a Abraham y Dios lo llamó y él respondió: aquí estoy. Vemos también en el Antiguo Testamento la prueba de Job. Vemos la prueba de José. Y así sucesivamente, a través de toda la palabra de Dios nos muestra que fueron probados en tentación, fueron también llevados tristemente, muertos de una manera muy horrible. Y especialmente lo que nos debe llevar a pensar a nosotros es en el día del juicio. El día del juicio. Su llegada no se puede impedir. Señor, no vengas hoy. Su llegada no se puede impedir. Mateo 24, 44 nos dice: por eso estén también ustedes preparados. Eso es lo que dice Mateo. Estén ustedes también preparados, que su edificación sea sobre la roca. Porque el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Porque el Hijo del Hombre vendrá y no se puede impedir. Estemos nosotros también preparados a la hora que menos esperamos. Luego el apóstol Pablo en 1 de Tesalónicas, capítulo 5, verso 2, vuelve y nos habla de esto que Mateo estaba hablando. Dice: pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Un ladrón no avisa, solamente que estemos preparados. Si tu casa ha sido cimentada sobre la roca, tú duermes tranquilo, porque viene la tormenta, el río, pero tu casa está sobre la roca. Nosotros en Cristo podremos dormir tranquilos. ¿Cuál es el resultado de la prueba? La casa del hombre prudente, del hombre sensato, no cae. Y mire el juego de palabras.
El viento la golpea, el río viene. Todo esto, este viento golpea es que cae sobre esta casa. Pero esta casa no se cae. Esta casa no cae. Las aguas torrentosas que la amenazaban no pueden moverla. Esta casa resistió a los tumultuosos chaparrones, aguantó la enorme fuerza de la embestida, desafió cada ataque furioso. Cuando se hubo acabado completamente, porque todo esto va a acabar, esto llegará al final, todo esto va a acabar, todo dolor, toda tristeza, todo llanto, toda lágrima va a ser enjugada, secada, esto va a acabar. Cuando todo esto se haya acabado completamente, la fuerza de la tormenta, allí va a estar la casa, allí va a estar Cristo, allí va a estar, sin que ninguno de los elementos de la naturaleza le hubieran hecho daño. Esta casa había sido edificada sobre Cristo, y ese es el que predicamos nosotros. Esto es el Evangelio. Cristo, arrepiéntete, ven a Cristo, no es tarde, ven a Cristo, porque las tormentas se vienen. El himno que cantábamos tiene más de 100 años de escrito, y este hombre hablaba de esta dura prueba. Cuán difícil es la lucha, dura es la lucha. Hoy nosotros también estamos pasando por luchas, pero todo esto acabará un día. Todo esto acabará un día. La casa que estaba edificada sobre la arena no necesitó mucha fuerza de la corriente o del viento para tumbarla. Ella estaba sobre la arena. Hay una tormenta que viene y probará la obra de todo hombre. Es el juicio final. Hay una tormenta más horrible que todo lo que estamos pasando aquí. Es el juicio final. Y es cuando Dios quita el alma. Cuando Dios hace esa separación. ¿Dónde está la esperanza de aquel que fue hipócrita? Porque solo escuchó. ¿Dónde estará esa esperanza? La casa que se derrumbó en la tormenta cuando más necesitaba que estuviera en pie. Esta casa se derrumbó. El constructor esperaba que le fuera refugio, pero no le fue refugio, porque nunca lo puso en práctica. No le fue refugio. El constructor esperaba que su casa no se cayera, pero se cayó cuando era demasiado tarde para edificar otra. O sea, cuando estemos allí, en esa separación del cuerpo y alma, ya va a ser tarde para que edifiques tu casa. Hoy es el tiempo de edificar. Hoy es el tiempo de edificar. El Señor nos haga constructores sabios, sensatos para la eternidad. Entonces nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Nada, nada es nada. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Cada palabra prueba que su autor es divino. Seamos cada vez más decididos y fervientes y hagamos de una u otra estas bienaventuranzas y gracias cristianas el tema principal de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Pongámonos en práctica. Pongámonos en práctica. No descansemos en deseos generales y confusos. Vayamos a la sola Escritura. Ella es toda suficiente para salvarnos. Como digo, Pablo en Romanos, leo nomás el versículo 38. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, nada nos podrá separar del amor de Cristo el Señor. Nada, nada. Nuestra tarea ahora es alistarnos para aquellas mansiones. Todo dolor se va a pasar. Alistarnos para aquellas mansiones que Dios está preparando para los que lo aman y guardan sus mandamientos y los ponen en práctica. El Señor Jesús aumentará la capacidad de cada mente y corazón para que puedan recibir el Espíritu Santo. Así que alcemos nuestros ojos y pongamos la mirada en Cristo. Pongamos la mirada en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra leída y explicada en esta mañana. Ten misericordia de cada uno de nosotros, oh Dios del cielo, y ayúdanos a edificar nuestra casa sobre la roca. Ayúdanos a edificar nuestra casa sobre la roca, que significa solamente oír al Señor. Y esto
es algo que por gratitud, Señor, vamos a recibir una salvación al reaccionar correctamente, al practicar las cosas enseñadas. Poner en práctica tus mandamientos por tu gracia soberana. Ayúdanos a ser esos hombres sensatos. Ayúdanos a ser estos hombres sensatos. Ayúdanos a ser oidores que ponen en práctica, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.